para algún compañero que no se haya podido conectar. Recuerden que la asistencia va de 9 a 10 y la clave es la misma, ¿no? 4 física. Ok, bueno. Seguimos entonces. Y finalmente, el tercer o último gran tema que se vería, el concepto de caída libre tiro vertical, en donde se involucra básicamente la aceleración de la gravedad con un valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrados, que es un poco los temas que vamos a ver estos días, ¿no? Para cierre. Según recuerdo, ayer, perdón, habíamos comenzado a revisar este ejercicio en donde teníamos la ecuación o modelo de movimiento de una partícula, nos quedó bastante rayoneado, pero bueno, lo que habíamos visto era la variación de posición vertical de una partícula respecto al tiempo, o sea que ya se movía sobre un eje vertical perpendicular al suelo, respondía a una ecuación de la forma I igual a 12 más 6t menos 5t cuadrado, comparándola con nuestras ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la posición era igual a una posición inicial, acá tendría que ser I sub I, no xi, más velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, tomando el signo menos porque la aceleración de gravedad estaba actuando en signo o en dirección contraria al desplazamiento que considero positivo hacia arriba de cualquier partícula, ¿no? Entonces analizamos las unidades de medida de las constantes que están involucradas en la ecuación y habíamos determinado que para esta ecuación de I como movimiento o posición relativa respecto al tiempo, lo medíamos en unidad de longitud y por ende cada miembro de los sumandos del segundo miembro tenía que dar una magnitud final en metros, por ende el primer valor, que era 12, simplemente una constante de los sumandos, tiene que tener dimensión de metros, que sería como la posición inicial, más 6 metros por segundo por t, menos 5 metros por segundo cuadrado por t cuadrado. Entonces el 6 tenía que tener dimensiones de metros sobre segundo, que sería una velocidad inicial, y el menos 5 metros sobre segundo cuadrado tendría que tener una dimensión de aceleración de la gravedad, o perdón, aceleración particularmente, para que al multiplicarse con el tiempo al cuadrado me diera una dimensión final de metros, ¿no? Comparándolo con las ecuaciones generales de movimiento rectilíneo uniformemente variado o caída libre tiro vertical, donde la aceleración involucrada es la de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. En algunas situaciones lo podemos redondear a 10 metros sobre segundo cuadrado. Y de ese punto de vista, este 5 metros sobre segundo cuadrado que nos daba en la ecuación implicaría que el valor que se estaría tomando de aceleración sería de 10 metros sobre segundo cuadrado, ya que dividido en 2 me queda 5, ¿no? Y luego vimos los apartados B, determinar la posición del cuerpo en 0,5 y en 0,6, explicar el resultado obtenido. Vimos que entre 0,5 y 0,6 segundos de 13,75 pasaba a 13,8, con lo cual el valor crecía pero levemente, lo que me daba ya una situación posible en la que la partícula, al ser lanzada inicialmente con una velocidad inicial, alcanzó cierta altura y se estaba acercando a su valor máximo, en el que comenzaría a caer en el tiempo y le iba a llevar un tiempo de caída hasta que tocara el piso nuevamente, porque acá no se involucra nadie o nada más que la aceleración de la gravedad. Y no sabemos si en el intervalo de tiempo que nos piden de 1,2 segundos ya esa partícula llegaba al suelo o no. Y finalmente me pedían escribir las ecuaciones de velocidad en función del tiempo y de aceleración, y comparándolo con las ecuaciones que habíamos visto, donde velocidad final era igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, tomamos velocidad final, sería 6 metros sobre segundo, que era la velocidad inicial, menos la aceleración, porque la estamos considerando negativa respecto a mi sistema de referencia, 10 metros sobre segundo cuadrado. Y en cuanto a la aceleración, lo tomamos constante, de menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, aceleración constante, actuando en contra de mi sistema de referencia con un valor nominal, en este caso, de 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Hasta ahí un poco lo que habíamos visto ayer. ¿Alguna duda hasta acá, digamos? Profe, no, yo tengo una duda, pero con respecto a
a otro, digamos. A mí me cuesta un poco la resolución por esto y yo lo utilizo más eh, las rectas, puede ser. Eh, ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en algunos puntos piden la intersección de puntos entre, entre tres velocidades, por ejemplo. ¿Y cómo sería en ese caso? No, a ver, no sé si tengo algún. ¿De velocidad ese? ¿Intercepción de Sí, velocidad? Ah, como claro, dos móviles que se cruzan, ¿así? claro. En vez de dos, son tres. Tres móviles que se cruzan. Claro, yo utilizaba la ecuación de la recta y la igualaba y de ahí ya sacaba los puntos de intersección. Sí, puede ser Y que no sabía, tenga. y no sabía cómo hacerlo en el caso de tres. O sea, vos me decís que intercepta dos rectas, pero si tienes tres velocidades se te complican, ¿así es? Claro, tendría tres rectas, digamos, y no sabría cómo hacerlo en ese caso. Ok. Lo que tenés que hacer es interceptar dos rectas, en ese caso, y el punto de intersección ver si verifica la tercera ecuación. Entonces, ahí Ah, tendría, ahí tendrías el punto de hago intersección. entonces sería la fórmula de punto recta, ¿qué no? Intercepción Si de el rectas que punto. te da un punto. Bien, gracias. De nada. Intersección en general, no, digamos que pregunta Abel. O sea, acá estamos considerando que el concepto de ecuación de recta en R2, la función lineal, digamos, está ya interpretado, dado, y creo que lo han visto en matemáticas de vuelta. Pero no está previsto que se tome específicamente intersección, digamos. Puede ser que en algún ejercicio ocurra, pero no se da como un tópico diferente para dar, ¿no? Este, bueno, si me permiten, vamos a terminar de analizar este concepto del ejercicio que le denominamos en este caso de tiro vertical. ¿Qué características tiene el tiro vertical? Bueno, básicamente, vuelvo un poquito sobre otra lámina que estuviese un poco más limpia, digamos, por así llamarlo. Voy a poner el guante para poder escribir en la tableta gráfica. Tengo la ventana abierta y un poco de ruido de tráfico. De afuera todos me avisan si molesta, ¿no? Bueno, como mencionaba, en general tomamos un sistema de referencia vertical y tenemos, bueno, el suelo, que sería una referencia de 0 metros. Y en general, en un sistema de lo que denominamos tiro vertical, hay alguna partícula que se le imprime una velocidad inicial hacia arriba, siempre perpendicular al suelo, y durante este periodo actúa la aceleración de la gravedad G en contra de mi velocidad inicial, y esa partícula alcanza una altura máxima y luego comienza a caer hasta tocar el piso, ¿no? Entonces acá tendríamos una altura máxima y esa velocidad inicial es desacelerada por la aceleración de la gravedad hasta la altura máxima, y de ese punto luego comienza el concepto de caída libre, en el que el cuerpo inicia un descenso de su punto de máxima altura, acelerado por la aceleración de la gravedad en contra de mi sistema de referencia, que considera valores crecientes hacia arriba positivos, ¿no? Y como había mencionado, es como si tuviésemos un eje Y perpendicular solamente, ya que estoy moviéndome justo sobre el eje Y en el desplazamiento de la partícula con respecto al tiempo, ¿no? Las gráficas de este tipo de ejercicios de posición en función del tiempo
como había mencionado ayer, puede tener una posición inicial, como la que vimos en el ejercicio, luego tiene un recorrido hasta alcanzar una altura máxima y luego cae hasta llegar al suelo, por eso tiene posición final igual a 0. Y acá tendría el valor de altura máxima, por llamarle un I máximo que alcanza durante su recorrido, ¿no? Tiene una forma de curva parabólica. No quiere decir que el desplazamiento ha sido una parábola, porque la representación izquierda es lo que estaría ocurriendo en la realidad. Pero, sino que representa las posiciones relativas del cuerpo para dados tiempos diferentes, ¿no? O sea, qué nivel de altura va alcanzando en diferentes tiempos. ¿Está interpretado este concepto de caída libre, tiro vertical? Bien, ¿qué características tendría este proceso? Bueno, cuando alcanza su altura máxima, la velocidad inicial, si yo lo representara en sistema de dos ejes, si analizara la velocidad en ese punto, en un dado instante de tiempo que le puedo llamar T1, que alcanza la altura máxima, este cuerpo tiene, como vimos recién, una cierta velocidad inicial cuando es lanzado hacia arriba, en nuestro caso creo que era 6 metros sobre segundo, y cuando cruza o cuando toca la altura máxima va a tener una velocidad de 0, porque cuando alcanza la altura máxima la partícula tiene una velocidad 0 y ahí comienza a caer hasta caer al suelo, ¿no? Entonces, de repente, desde nuestro punto de vista gráfico, voy a completar un poco el eje. Es como si hubiese tenido una cierta velocidad inicial. Uy, no sé nada por ahí. Ya explico el gráfico. Entonces, cuando toca el suelo, no tiene una velocidad final 0, sino que tiene una cierta velocidad final negativa porque está por llegar al suelo antes de chocar contra el suelo, obviamente, y bueno, después ya sería la velocidad final, perdón, no en este valor, sino que como que sería 0. Vamos en el color que corresponde. Porque ya estaría tocando el suelo y no se desplaza más la partícula, ¿no? ¿Sí? Entonces, la característica del giro vertical que llega a una cierta altura máxima en donde la velocidad en la altura máxima, bueno, no es velocidad máxima, sino en la altura máxima, es igual a 0. Luego comienza a caer y cuando comienza a caer hasta la velocidad que va tomando todavía hacia arriba positiva y cuando comienza a caer la velocidad se va volviendo negativa respecto a un sistema de referencia y comienza a caer hasta que llega a una velocidad final negativa unos instantes antes que impacte en el suelo y posteriormente ya se queda en el suelo con posición 0 y velocidad final 0. ¿Se interpreta de esta gráfica el concepto? Sí, profe. Profe, el dibujo Sí, ese, profe. el de la velocidad, es como que la velocidad, mientras más tiempo va pasando, o sea, mientras más va subiendo, va disminuyendo, ¿verdad? Hasta que llegue en cero
y en ese punto es que se vuelve negativa porque empieza a caer, ¿verdad? Así sería. Sí. La primera etapa que le llamo hasta T1, la velocidad disminuye, por eso va cayendo en su valor hasta que se hace cero. Y luego comienza a acelerarse en la segunda parte de su caída por la aceleración de la gravedad G. Y eso produce que la aceleración crezca en su valor nominal, pero en valores negativos. O sea que sería hacia valores menores. En realidad, como estoy yendo sobre un eje negativo, la velocidad decrece. O se vuelve cada vez más chica, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, que menos 3 es más chico que menos 2. Desde el punto de vista numérico de los reales, desde el punto de vista de valor absoluto, creció de 2 a 3 o 4 o 5, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de sus signos, estoy considerando que son valores decrecientes negativos, ¿no? Si corto un poquito los micrófonos. ¿Sí? Bien, y finalmente, por ahí nada más como para analizar, yo voy a ponerlo el ruido, voy a silenciar de vuelta todo. Estoy explicando todavía el ejercicio y de ahí Pablo tiene un problema con la alarma, ¿no? Tiene que poner un despertador que sea un golpe en la cama, no simplemente que suene. No, estamos viendo todavía el concepto de caída libre y tiro vertical, ¿no? Sí, y lo que quería representar simplemente, finalmente, es que si yo analizo una gráfica de la aceleración en función del tiempo, como la única aceleración que actúa es G, la considero en contra de mi sistema de referencia. Tiene siempre un valor constante y negativo, que sería el no menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo, la aceleración es siempre constante y negativa respecto a mi sistema de referencia, por eso asigno valores negativos por debajo de un eje de referencia que considera 0 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Bien, ¿está interpretado este concepto, digamos? ¿Alguien tiene alguna duda de la explicación, por así llamarlo, un poco teórica? ¿No? El gráfico del medio, profe. ¿Cuál? ¿Puede ¿La explicar de velocidad? vuelta? Sí, el rojo. Sí, cómo no. Les mencionaba entonces que cuando, como en este caso, ¿viste? Estábamos analizando recién el ejercicio que vimos, ¿no? Que creo que tenía una posición inicial de 12 metros, si mal no recuerdo. Sí, en la ecuación que vimos era 12 metros la posición inicial. O sea que puede empezar la partícula desde una altura de 12 metros, en este caso, a crecer en altura hasta que cae y llega al suelo. Y cuando fue lanzada a los 12 metros tenía una velocidad inicial en nuestro ejercicio que estamos viendo, que figura más 6 por t, y 6 tiene que tener dimensión de metros sobre segundo para que tenga sentido físicamente. Entonces eso implica que fue lanzada con una cierta velocidad inicial de 6 metros sobre segundo hacia arriba, por eso está con signo positivo, ¿no? Entonces cuando es lanzada hacia arriba, la aceleración de la gravedad comienza a actuar en contra de esa velocidad inicial y la va haciendo decrecer a la velocidad hasta que llega a la altura máxima, donde la velocidad en ese punto vale 0. Alcanzó su altura máxima
y su mínima velocidad que sería 0 y luego comienza a decrecer la velocidad porque va actuando en contra de mi sistema de referencia, volviéndose negativa y siendo acelerada por la aceleración de la gravedad G hasta que toque el suelo con una cierta velocidad final un instante antes que impacte contra el suelo, en donde ya su posición sería 0 y su velocidad después del impacto obviamente sería 0, no se desplaza más, ¿no? Entonces lo que está representándose aquí en el gráfico de velocidad es que empecé con una cierta velocidad inicial, en nuestro caso era 6 metros por segundo en el ejemplo que estamos viendo, y comenzó a disminuir a medida que pasaba el tiempo, 5, 4, 3, 2, por dar valores, ¿no? Hasta que llega al suelo y no llega al suelo, perdón, alcanza su altura máxima y en ese momento la velocidad vale 0 y luego comienza a caer, donde ahora la velocidad se va incrementando en valores negativos por la caída y va tomando valores cada vez menores hasta que un instante antes de que toque el suelo, en un instante de tiempo T2 le puedo llamar, tenía su velocidad final máxima negativa y cuando impacta y toca el suelo ya queda con velocidad 0 finalmente, ¿no? Listo, profe, gracias. Nada. Bueno. Tengo bastante ruido de colectivo. ¿Les molesta a ustedes el ruido alguno? No, Yo no. No, profe, se escucha bien acá. no. Bueno. No, profe. Bien, vamos a analizar este ejercicio a partir de analizar ahora las ecuaciones de velocidad de aceleración que ya lo hicimos, perdón. Ahora vamos con D, la distancia recorrida o longitud de la trayectoria por el cuerpo en el intervalo de 0 a 1,20 segundos, ¿no? Voy a irme un poquito más abajo y voy a colocar los renglones que me sirven para gráfica también. Entonces en el C me pide analizar el de la trayectoria y los desplazamientos en un tiempo entre 0 y 1,2 segundos, ¿no? Voy a apoyar en un gráfico en donde representaré la posición en función del tiempo. Sabíamos que fue lanzado en una posición inicial de 12 metros y a medida que crece la posición hasta que se vuelve su velocidad 0 y alcance su altura máxima, luego comenzará a caer, ¿no? Ahora bien, yo no sé si ese intervalo de tiempo entre 0 y 1,2 segundos, el tiempo final sería antes de que toque el suelo o después que toque el suelo o inclusive antes que alcance su altura máxima, ¿no? Lo que podríamos hacer para verificar, digamos, si ya alcanzó su altura máxima es tratar de determinar cuánto vale esa altura máxima y qué tiempo le lleva a alcanzar, que le voy a llamar un T máximo, ese punto de máxima altura a partir de la posición inicial de 12 metros y de su velocidad inicial de 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Acá estamos tomando no G de 9,8, sino que vamos a tomar una aceleración de menos 10 metros sobre segundo cuadrado, que es una aproximación que a veces se hace sobre la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, vamos a dividir este análisis en dos tiempos, por llamarle un tiempo T1 y un tiempo T2, que tocaría el piso. Y vamos a ver qué tiempo le lleva a alcanzar la altura máxima para ver si es que ya superó esa altura máxima para el cálculo en el movimiento en los 1,2 segundos. ¿Y por qué hago esto, digamos? Porque si recuerdan la ecuación I de T era 12 metros más 6 metros sobre segundo por T menos 5 metros sobre segundo cuadrado por T.
Si yo reemplazara 1,2 segundos en esta ecuación, ya tendría la posición final. No sé cuál sería, pero tendría su posición final. Sin embargo, cuando saque la posición final, supongamos que sea esta, no voy a tener datos sobre la distancia total que he recorrido. Simplemente al hacer una diferencia entre la posición final y la inicial, voy a tener un desplazamiento en y. Y el desplazamiento, si bien es un concepto válido que lo estuvimos viendo como posición final menos inicial, acá me están pidiendo que veamos y calculemos la distancia total que recorrió la partícula, que sería todo el camino que hizo hasta llegar al punto 2. O al punto de final, que todavía no sé si será ese de 1,2 segundos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a analizar primero un tiempo t1 y veremos cuánto tiempo les lleva a alcanzar la altura máxima. ¿Qué pasa en la altura máxima? Como decíamos recién, la velocidad final, o sea, en el tramo de 0 a t1, va a ser 0, porque llega a su altura máxima, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese instante de tiempo, que podemos decir es 0 a t1, voy a plantear una de las ecuaciones en la que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado era igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bueno, en este caso no es desplazamiento sobre un eje X, sino un desplazamiento vertical, ¿no? Entonces, yo sé que para este instante de tiempo la velocidad final va a ser 0 metros sobre segundo, que la velocidad inicial era 6 metros sobre segundo al cuadrado, y que tenía 2 veces la aceleración, que era menos 10 metros sobre segundo cuadrado, perdón, metros sobre segundo cuadrado, por un desplazamiento delta I. ¿Sí? Entonces despejo de esta ecuación, delta I lo dejo en el segundo miembro, y 2 por menos 10 me va a dar menos 20, que lo voy a pasar dividiendo al primer miembro, ¿no? Entonces me va a quedar menos 6 al cuadrado, me da 36 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, dividido en menos 20 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Profe, ¿por qué menos 36? Porque si recuerdan, la ecuación esta era velocidad final cuadrado e igual a velocidad inicial cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Esa era la ecuación original. Como el velocidad inicial al cuadrado yo lo estoy pasando al primer miembro. Es por la potencia que hace, profe, ¿o no? Sí, pero básicamente la expresión de velocidad inicial se eleva al cuadrado, pero pasó restando toda esa expresión al primer miembro, por eso queda menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? ¿Era que ahí no se aplica lo de exponente par resultado positivo? No, porque el menos está fuera del cuadrado, no está dentro del cuadrado. Si hubiese Ah, sido perfecto. menos 6 al cuadrado, si hubiese dado positivo, ¿no? Dale, profe. Le dejo un segundito la vista en la pantalla. Me permiten un segundo, que hay compañeros que están rindiendo ahora una recuperación integral de álgebra y me dicen que están teniendo problemas, ¿no? Quiero ver qué está pasando. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no es cierto?, del ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vayan calculando cuánto es el desplazamiento, el delta I.
Me da 1,8. A mí 1,8 metros, ¿usted también? Sí, 1,8 A mí también. metros. Bueno, con esa sería la altura que alcanza después de los 12 metros, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Profe Bacho, tranquilo, déjenos nosotros que vamos a reflexionar de la vida. Bueno, reflexiona nomás. No, y bueno, calculen ahora con la otra ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Calculen el tiempo que les lleva lograr la altura máxima, ¿no? Chicos, ¿cuánto da usted? Bueno, vamos sobre el ejercicio. Entonces ustedes me dicen que el desplazamiento es de 1, ¿cuánto era? ¿Metros? 1,8. 1,8 metros. Entonces la altura máxima que logra eran los 12 metros iniciales que tenía, más 1,8 metros. O sea que su altura máxima será 13,8 metros, ¿no? Durante ese tiempo, también, si analizamos otra Profe, ¿no ecuación... sería menos 0,18 metros? No. No, porque Tenía tenés menos y menos. Menos por menos. y menos abajo, ¿no? Menos con menos se vuelve más. Sí, entonces tenía la otra ecuación que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, entre 0 y T1, la velocidad final será 0. La velocidad inicial era 6 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración era menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Y en este intervalo puedo calcular T1. T1 va a ser igual, si lo paso sumando al primer miembro y luego paso dividiendo los 10, me quedará 6 metros sobre segundo dividido en 10 metros sobre segundo cuadrado. Acá me van a cancelar los valores, la unidad de medida, perdón, metro con metro que está en numerador y denominador, y segundo que está en el denominador del numerador, se cancela con el cuadrado
de segundo. que está- 0,6 segundos, profe. Sí, da 0,6 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en 0,6 segundos, ¿sí? Alcanzó una altura máxima de 13,8 metros, ¿no? ¿Qué dice ahora? Acá está. O sea que los 1,2 segundos, que sería el doble del tiempo, ¿sí? ¿La partícula ustedes creen que tocará el piso o no? Si es que le llevó este tiempo en subir a la altura máxima. Si nos vamos a 1,2 segundos, lo más probable que pase, que la partícula alcance una altura parecida o la distancia de desplazamiento que lo haya tomado la primera etapa. Pareciera, ¿no? Pero durante la primera etapa tenía una velocidad inicial. Para mí va a quedar como 1 metro y moneda del suelo. Ahí lo vemos, ¿no? Si toma la velocidad, o sea, en la primera etapa estaba actuando la velocidad inicial que le habían entregado al cuerpo y la G estaba actuando en contra, pero en la segunda etapa solo actúa G, porque no es que sea lineal La, el 0,6 segundos, ¿no? luego que tiene la atracción a la Tierra. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa entre T1, T2 y vemos cuál es la altura que alcanzará a T2. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pero voy a plantear una, ¿no? Inicialmente, que sería calcular la posición de la partícula a los 1,2 segundos, que es el tiempo total, ¿no? Medido desde la situación inicial, o sea, 1,2 segundos. Entonces tenía una posición inicial de 12 metros, más la velocidad inicial, que eran 6 metros sobre segundo, por 1,2 segundos, menos 5 metros sobre segundo cuadrado, así era la ecuación, ¿no? Por 1,2 segundos al cuadrado. ¿Cuáles son esos 5 metros, profe? ¿5 metros de qué? Y era la ecuación que teníamos acá arriba. ¿Qué valor sería los 5 metros? Y si recuerdan, les había mencionado que estas ecuaciones tienen un medio de aceleración por tiempo cuadrado. O sea que un medio, en este caso menos, tiene que ser igual a 5. Por ende, la aceleración sería 10 metros sobre segundo cuadrado porque era el doble. Cosa que cuando la divide en 2 me queda 5. ¿Está? Y hay una cierta aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado que le había comentado, que es como redondear la aceleración de la gravedad, ¿no? Sí. ¿Qué ejercicio? Pregunta Mariano. No sé si lo teníamos marcado ya, no era el 33, el cuadernillo. Bien, si resuelvo, tendría 12 metros más 6 por 1,2 me va a dar 6 por 2, 12, 7,20, ¿no? Es el cálculo. $12 más 6 por 1,2. ¿Sí? Menos 5 por 1,2 al cuadrado. Entonces, bueno, haciendo todo el cálculo, llega a 12 metros. Vamos a ver si le da lo mismo a ustedes. Llega a la misma posición en altura a la que fue lanzado, que sería los 12 metros. ¿Por qué? Si recuerdan quizás de matemáticas, las curvas como la parábola tienen un vértice y a medida que me voy alejando simétricamente respecto al vértice, voy logrando mismas alturas.
¿sí? Entonces, si estaba en 0 segundos y fue lanzado desde los 12 metros, a los 1,2 segundos alcanza la misma posición en altura, pero ya cayendo hacia el piso, ¿no? Si analizamos desde ese punto de vista, el desplazamiento neto que ha tenido sería 0, porque sería posición final 12 metros, menos la posición inicial 12 metros. ¿Sí? Entre 0 y 1,2 segundos. Pero la distancia total recorrida, delta S, va a ser igual a la distancia que llevó hasta la altura máxima, que era 1,8 metros. Más la distancia desde la altura máxima hasta volver a los 12 metros es otro 1,8 metros, porque acá la altura máxima es 13,8. Entonces, la distancia total recorrida fue de 3,6 metros. ¿Está entendido? Silencio de radio. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, ¿no? No, profe, pero cuando vea el video seguramente lo entiendo, así que sí. Ah, pero está más complicado que... Había un profesor en la facultad que me decía esto es más fácil que andar a pie. Profe, ¿este también lo va a subir a algún lado? Sí, después le subo el video. Ayer tampoco subí a la clase, estaba esperando, es chiquito ahí. ¿No lo he subido? Profe, no entiendo dónde salió el 1,2, me perdí ahí. 1,2 segundos. Ah, un dato del problema. O sea, me piden, fíjate acá arriba, dice, halla la distancia recorrida o longitud de la trayectoria por el cuerpo en el intervalo entre 0 y 1,2 segundos. Ah. Leí 1,25. Ah, no. Y ahí me dicen, Leí mal. no hay problema. Esta distancia igual al desplazamiento efectuado en dicho intervalo. No, hemos visto que la distancia total recorrida serían los 3,6 metros y el desplazamiento es 0, porque pasa justo por el mismo punto de 12 metros en la caída. La posición inicial era 12 metros, la final hasta los 1,20 segundos es 12 metros y por ende, si hago la diferencia, 12 menos 12 me da 0. O sea que el desplazamiento fue 0, mientras que la distancia total recorrida ha sido 3,6 metros, ¿no? Y acá en el... ¿Sí? Eso te iba a preguntar, profe, porque, o sea, yo había entendido que partía desde los 12 metros, pero que cuando caía llegaba hasta los 0 metros, digamos. Hasta los 0, Sí, sí. va a llegar finalmente a los 0 metros, pero en otro tiempo. O sea, lo que hemos calculado es, inició en 12 metros y después en la caída llega de vuelta a los 12 metros hasta los 1,2 segundos. Le va a llevar más Perfecto. tiempo ¿El todavía tiempo? llegar al piso. ¿Ah? Claro, claro, claro. Ya, gracias. De nada. ¿Y cómo se quejan de nada? Bueno, entonces, ¿es esta igual al desplazamiento? Definitivamente no. La distancia total recorrida son 3,6 metros y el desplazamiento es 0 metros. ¿Por qué la diferencia? Porque el desplazamiento toma en cuenta la posición final y la inicial solamente, mientras que la distancia total recorrida toma en cuenta todo el recorrido de la partícula durante ese movimiento, ¿no? ¿Se entendió? Bien, y en el punto E me piden la velocidad media y rapidez media en ese intervalo de tiempo. La rapidez media era la distancia total recorrida en ese tiempo, sería los 3,6 metros dividido en 1,2 segundos, que me da 3, ¿no? 3 por 6, 3 por 6. 3 metros sobre segundo.
la velocidad, perdón, la rapidez media de todo el recorrido. Y la velocidad media sería el desplazamiento en el tiempo, y el desplazamiento ha sido 0 metros en 1,2 segundos, y por ende la velocidad media es 0 metros sobre segundo. Profe, ¿qué era delta de S? Distancia total recorrida. O recorrido, ¿no? ¿Está claro? Si le soy sincero, profe, lo único que entendí es la parte final. Los últimos dos cálculos. Lo demás, no. Bueno, no se desesperen, tengan en cuenta que es prácticamente el primer ejercicio que Lo estamos único haciendo. que entendió, profe, que he hecho ha sido... Ah, profe. Profe, una duda. Cuando calculamos con el segundo total, ¿el eje siempre tiene que darnos 12 o nos puede dar otro valor, digamos? No, bueno, para este ejercicio en particular, ¿no? Ah, porque O sea, porque el le ejercicio va a me llegar dice, me dice el ejercicio No. en función de la ecuación que inicia en 12 metros de recorrido. Y justo coincide que el tiempo alcanza, sería el tiempo en el que vuelve a la misma posición en el recorrido, ¿no? A ver, ¿cómo Pero podríamos? cuando calculo con tiempo 2, siempre voy a volver al mismo punto del que partió, desde el 12 o tengo un 5 metros, algo así. No te he entendido otra vez la pregunta. Que siempre vuelve en el tiempo número 2 cuando lo calculo, de 2. Vuelve al mismo punto desde el que partió, desde 5 metros. Sí, No. la altura. Está bien, te entiendo. No, porque hemos calculado que te toma 0,6 segundos el primer recorrido hasta que alcanza la altura máxima. Entonces, a 0,6 segundos después va a volver a la misma posición, pero cayendo ya. Ah. ¿Está? Sí. O sea, tengan en cuenta que es el primer caso que estamos viendo, ¿no? De caída libre, tiro vertical. O sea, entiendo que el concepto sea difícil, ¿no? Profe, la BS, la rapidez media, y la BM, la velocidad media. BM velocidad media y BS es rapidez media. Profe, velocidad media es distancia sobre tiempo, ¿verdad? Desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento. Muchas gracias. Nada. ¿Qué dice Franco? O sea, todos los cálculos que usan. Sí, vos me decís por ecuaciones, decís en general, sí, prácticamente. Digamos. A ver, no lo pide el problema, acá estaría terminado, ¿no? ¿Quién es Bacha, perdón? ¿Quién sería Bacha? Lanterne, Facundo Lanterne Bax. Ok, felicidades, buen cumple. Facundo es tu nombre, ¿no? Lanterne. Profe, Sí, profe, muchas gracias. la duda que Feliz tengo cumple. es Sí. en el dibujo que hizo ahí del desplazamiento, ¿por qué no cae hasta el piso después y lo toma desde la altura inicial, por decir así? Bueno, porque... ¿Verdad, profe? ¿Por qué no cae hasta el piso? ¿Qué dice que ¿Cómo? ¿Por qué no llega sería, ¿por qué no llega al piso? Porque falta más tiempo. O sea, en 1,2 segundos llegó a su altura máxima, comienza a caer, está pasando 12 metros, pero necesita más tiempo para seguir cayendo hasta llegar al piso, ¿no?
Ah, sería el mismo tiempo que le tomó subir, pero después en caída. Y ver qué distancia llega, ¿verdad? Sería que tomamos el tiempo, si no importa hasta dónde llegue, nosotros tomando de- el tiempo de subida, sería que no. O sea, vuelvo sobre el caso. Acá tengo la gráfica. Empecé en 12 metros, esto es de la posición, ¿no? Sube hasta 13,8 y después en algún momento tocará el piso, ¿no? Ahora bien, hemos visto que el tiempo T1 es 0,6 y el T2 es 1,2 segundos, ¿no? Entonces, subió y vuelve a pasar por el mismo punto a los 1,2 segundos en altura, ¿no? Que llega a la altura máxima de 13,8 y seguirá todavía un recorrido hasta que llegue al piso y en el tiempo T3 estará tocando el piso, que es un tiempo que no conozco todavía. Y ¿Está? O sea, llega al piso, pero no hicimos la ecuación esa, ¿no? No hemos hecho Básicamente, esa ¿no? cosa. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo T3? Sería, profe, la altura a la que se encuentra dividida en la aceleración de la Tierra. O sea, la altura máxima dividida en, o los 12 metros, dice. No, yo decía la altura máxima, los 3,8. Dividida en la aceleración de la Tierra. Ahí, vamos a ver. Esta segunda etapa, que cuando alcanza la altura máxima y comienza a caer, ya les dije que se denomina caída libre, ¿no? Porque ya no estaba actuando la velocidad inicial que le había impreso algún agente externo en ese tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre en caída libre? Es cuando un cuerpo es atraído por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Sí, es como que soltar un cuerpo a una cierta altura simplemente, que sería otro caso. Estoy sobre un edificio, por ejemplo, y suelto un cuerpo y cae en caída libre, donde solo está actuando la aceleración de la gravedad. No le estoy imprimiendo una aceleración Sería que es inicial, una parecido velocidad inicial. ¿Sí? a cuando escupo por el balcón, así. No, esperemos que no, que ahí está imprimiendo una velocidad inicial. Acá no. En la caída libre simplemente lo suelto. No, pero si yo así, si abro la boca, profe, yo no ejerzo ninguna fuerza. Tipo, dejo que solo No es una el garzo vaya. analogía, sí, bueno, pero no es una analogía que podamos utilizar, digamos. ¿Está? Bueno, vamos a analizar qué pasa en caída libre. En este instante, hasta que que, hubiera sido que se caiga el lápiz. en este caso del tiempo hasta caída libre, comenzó con una velocidad inicial, 0, y alcanza una velocidad final que no conozco. ¿Sí? Entonces podríamos tener, de las ecuaciones que vimos, sería velocidad final, perdón, sería igual a velocidad inicial menos g por t. Después teníamos I igual a I inicial más velocidad inicial por t menos un medio de g por t cuadrado. Estoy escribiendo todas las ecuaciones, ¿no? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2g por el desplazamiento. Delta I, ¿sí? De todas estas ecuaciones, yo sé que la velocidad final, perdón, no conozco en este caso, porque estoy analizando solo la caída libre, ¿no? Desde el momento que alcanza la altura máxima hasta que cae. No tengo la velocidad final, que es un segundito antes que impacte al piso, o una millonésima de segundo. La velocidad inicial es 0, porque está cayendo en caída libre. Tengo la aceleración de la gravedad, y aquí puedo calcular el tiempo, o podría calcular el tiempo, pero resulta que en esta ecuación tengo dos incógnitas, que son la velocidad final y el tiempo. Solo tengo la velocidad inicial y g, ¿sí? De la segunda ecuación, la posición final la tengo porque es 0 metros. La posición inicial la tengo porque es 13,8 desde el momento que empieza a caer. La velocidad inicial yo sé que vale 0 porque está en el punto que alcanzó la altura máxima, ¿no? Ahí cuando como que se liberara o se cae desde ese punto. Profe, ¿puede bajar un poquito la pantalla? Sí. ¿Se ve mejor ahí?
Sí, ahí sí. Bien. Entonces tengo la velocidad inicial que vale 0 y tengo las incógnitas del tiempo. Porque G conozco, ¿no? Entonces, si yo usara esta ecuación, tendría 0 metros, porque llega al piso, va a ser igual a la posición inicial, que era 13,8 metros. La velocidad inicial valía 0 por t menos un medio de 10 metros sobre el segundo cuadrado por t cuadrado. ¿Sí? Profe, ¿no se podría anular la parte de 0 por t? Exacto. 0 por t vale 0. O sea que me queda 13,8 metros menos un medio. Bueno, un medio menos un medio le vamos a poner simplemente 5. O sea, porque 10 divide en 2, ¿no? Sería menos 5. Ujú. Bien, si yo despejo de esta ecuación, 13,8 queda en el segundo miembro, 5 metros sobre el segundo cuadrado lo mando al primero, por t cuadrado, y igual a 13,8. Entonces, tiempo al cuadrado va a ser los 13,8 metros dividido en 5 metros sobre el segundo cuadrado. Acá se cancela metro con metro y me queda 13,8 dividido en 5. $2,76. Ok. Entonces me queda un tiempo cuadrado de 2,76 segundos. Si saco la raíz de 2, Segundos cuadrados, ¿no sería, profe? sí, segundo cuadrado. Gracias. Raíz de 2,76 me da ¿cuánto? 1,66. Entonces el tiempo que le toma la caída libre son 1,66 segundos más. La primera etapa era de 0,6 segundos, o sea que el tiempo que está en vuelo, por así llamarlo, va a ser 0,6 más 1,66. Me va a dar 2,26, ¿no? 32, sí. El tiempo total en el recorrido es de 2,26 segundos. Profe, ¿cuál es la fuerza de atracción a la Tierra? ¿9, cuánto? G es 9,81 ¿Positivo? metros sobre el segundo cuadrado. ¿De acuerdo a mi sistema de referencia? No, porque yo estoy considerando positivo crecientes hacia arriba y como G actúa en contra, la considero negativa. Profe, en la otra fórmula sería velocidad final al cuadrado menos v menos velocidad inicial al cuadrado menos 2, bueno, gravedad de la Tierra, delta Y. Delta I, sí, el desplazamiento total. Aquí puedo sacar la velocidad final. Que yo sé en este tramo que la velocidad inicial comienza en 0 metros sobre segundo, porque está en el punto máximo. ¿Sí? Y sería menos, bueno, entonces sería menos 2G y G valía menos 10, ¿no? Entonces sería 20 metros sobre el segundo cuadrado por el desplazamiento que he tenido, que es este cuadrado, ¿no? Perdón. 13,8 metros, el desplazamiento total desde la parte superior, ¿no? Entonces, si saco la raíz cuadrada de 20 sobre 3 por 13,8, me va a dar la velocidad final antes que impacte el piso. Raíz cuadrada de 20 por 16,61. Sí, 16,61. Porque la velocidad antes, milésima de segundo antes que impacte el piso, es de 16,66. Perdón, esa es ya la raíz, ¿no? Acá era todavía al cuadrado.
O sea, la velocidad final me daba, ¿cuánto era? 16,66, ¿no? 61, creo. Tenga presente que este tiempo T que hemos calculado es desde la caída libre hasta que toca el piso. Por eso ese tiempo que me da 1,66, le sumo los 0,6, que era la primera parte del recorrido, y me da un tiempo total en vuelo, por así pensarlo, de 2,26 segundos. ¿Está claro? Más o menos, profe. Sí. Este tipo de punto iría en el parcial y seguro, ¿no? Es probable, sí, bastante probable que vaya este tipo de ejercicio, ¿no? Pero bueno, ustedes ya están picantes. Cinemática, así que no van a tener ningún tipo de problema. ¿Y? ¿Cómo? ¿Lo mata usted, profe? No. No, no es tan complicado. Vamos a hacer otro ejercicio. Vuelan, chaval, vuelan. Es que se entra metido de goma. Y ya están quejando antes de tiempo, ¿no? No saben ni cómo le va a ir y ya suponen que le va a ir mal. Todavía no me pueden dar el filósofo del primer parcial de matemática, profe. No sé por qué será que están tomando mucho tiempo. Yo imagino que ya lo deben Profe, yo haber. no entiendo por qué Es porque han perdido las notas, profe, nos van a probar todo. No, no creo. Ojalá, profe, ponele, yo tengo amigos que están haciendo el ingreso para, bueno, para la ingeniería de la Nacional en Córdoba y a ellos le entregan las notas al otro día, así, pero ellos tienen que mandar la resolución de todos los ejercicios y no entiendo cómo a ellos le entregan al otro día y a nosotros han pasado 200 años y todavía no tenemos nada. La verdad no sé qué decirte, porque bueno, nosotros por lo menos hemos terminado de corregir yo prácticamente hasta el domingo y otros colegas el lunes, la parte de ensayo. Bueno, y ahí tenía que el coordinador compilar todos los ejercicios y seleccionarlo, ¿no? Perdón, no es seleccionar, perdón. Era compilar todas las notas en un solo archivo Excel y de ahí publicarlo. No sé en particular cuál es el problema que hubo. Hoy me enteraré, supongo, que a las 2 de la tarde tengo conferencia con él. Quiero ver alguno de... Perdón, que mueva un poquito rápido. A ver, tratemos de hacer este. Profe, si imagina que nos den la nota antes del próximo parcial, vamos a estar desmoralizados totalmente y nos va a ir mal igual que en el primero. ¿Por qué? Si ya le he dicho que puede ser que vaya mal, pero tienen otras oportunidades todavía. Igual, profe, uno está preparado psicológicamente para rendir bien el próximo parcial y te bajan de un ondazo más o menos, te llegan a dar la nota del otro antes. Tampoco es. O sea, cada uno creo que dentro de todos tendrá una percepción de cómo le puede haber ido en base al conocimiento, al ejercicio, ¿no? Así que a veces uno le puede no sorprender el resultado, ¿no? Profe, me imagino que corrigiendo hizo redondeo
al Redondea por exceso. por exceso, claro. Sí, en general se toma el redondeo por exceso. No sé qué me dice, estoy viendo, perdón, los mensajes, ¿no? Micaela me dice, usted contestó todo lo que enviaron en el último ejercicio por Gmail, porque yo lo envié a las 10:30. En general le he ido contestando, no me acuerdo de tu caso en particular, Micaela, pero ya lo reviso. Sí les había comentado en general de que el coordinador de ingreso me confirmó, digamos, que no podíamos recibir, posterior a lo que yo les había dicho, resoluciones de ejercicios por correo a nuestros correos privados, digamos, ¿no? O correos institucionales. A pesar de eso, digamos, los que recibí, los miré a ver cómo estaban. Entonces, puede haber pasado, no sé tu caso, Micaela, en particular, que hayas tenido suficiente nota, digamos, y no te hayas hecho falta, digamos, el ejercicio. O puede ser que estaba mal hecho el ejercicio y no lo tomé en cuenta. Y en el caso que estuviese bien hecho y faltaba algún puntaje, como les comenté, lo redondeaba para el puntaje de eventualmente que tuvieran para aprobación, digamos, ¿no? O sea, puede ser que tenían 350, que sea 370, entonces de alguna forma ayudaba para que lleguen a 4, digamos, ¿no? Pero en Profe, general, y perdón, ahora en el pará, segundo Mariano. parcial va a ser así, ¿sería le podemos mandar a su mail de vuelta o ya no nos tiene No, compasión? no, me dijeron que ya no, de vuelta no. Que ya es todo lo que suban en el aula virtual lo válido y lo otro no. Pelado me dice. Sí, es un profe de coordinación, creo que se llama, institucional. Lo he visto en varias charlas, bastante dinámico, ¿no? Pablo me está preguntando si conozco al pelado de la charla de ayer. Supongo que será un ingeniero que da la charla, ¿no? Sí, es bastante bueno, digamos, motivador. Lo escuché un par de veces y me pareció bastante interesante. Gustavo, sí. Sí, sí, buena gente. Contó un poco su experiencia, me imagino que se había ido a Europa, después volvió, creo. Por lo menos en la charla que yo estuve comentó un poco. Sí, Profe, ¿qué tal Alemania? nada, un sueño. Un sueño, pero bueno. Sería que usted va por la mate de Luna, así, dice, no tiene nada que envidiarle a Argentina, a Alemania, ¿no? Y tenemos mucha diferencia, la verdad. Pero bueno, hay que trabajar para cambiar la situación. Imagínense, para mí lo sorprendente de Alemania, entre muchas cosas, pero si ustedes piensan que después de la Segunda Guerra Mundial ha quedado destruido el país, pero destruido, imagínense que su ciudad, digamos, se la hayan bombardeado 100 veces y quedaban parecitas nada más, estaba toda la infraestructura rota, digamos, agua potable, cloaca, digamos, electricidad, y ellos han empezado a reconstruir su país de cero, ¿no? O sea, imagínense del 45, que ahora terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945, en 50, no sé si decirte, en 50 años pensando en el 2005, en el 95, pero ya antes estaba prácticamente reconstruido, ¿no? Profe, yo estudié en historia que, bueno, a los alemanes como que les da mucha vergüenza o como que no les gusta hablar del tema de la Segunda Guerra porque se sienten, no sé, mal por todo lo que ha pasado con, bueno, Hitler y esa movida. ¿Puede ser o no? Sí, no, no es fácil sacar el tema con ellos, Está, porque te está genera... prohibido hablar prácticamente de Hitler ahí en Alemania. No, puedes conversar con ellos, pero, o sea, en una charla personal, pero sí les afecta la situación. Bueno, a los más chicos no, porque no lo han vivido, pero a la gente grande en general le molesta hablar del tema porque ha sido una situación muy dura. Imagínate el chucrut, por ejemplo, que era la col hervida, era la única comida que podían lograr después de la Segunda Guerra porque no podían prácticamente sembrar, digamos, no tenían semilla, no había... Y no era un país que sea prácticamente agrícola, ¿no? Entonces la gente pasó mucho hambre, la pasó muy mal, digamos, después de la Segunda Guerra, ¿no? Yo pasé la cortito, nada más me acuerdo que fui en el fines del 99, yo estuve en el 99, el 2001 en Múnich, y en el 99, cuando llegué al tiempo, fui a visitar Dresden, que es una de las ciudades que está cerca del este alemán, digamos, cerca de
República Checa, y me acuerdo una ciudad divina, y tenían en el centro de la ciudad todavía la catedral estaba, no la habían podido recuperar, estaba toda destruida, ¿no? Pero habían montado, han hecho montantes en toda la posición donde estaba la catedral, y la gente que iba encontrando restos de piedras de la catedral lo iba colocando y ellos la iban ubicando en esos montantes, digamos, en esos estantes, en las posiciones que iba en la catedral original. O sea que ellos guardaron los pedazos de la catedral. Y antes de devolverme, en el 2001, fui a visitarla y ya la habían terminado. Habían levantado toda la catedral tal cual era y habían puesto los pedazos de la gente que fue encontrando, digamos, de restos en los lugares que iba correspondientemente. Impresionante, ¿no? Una catedral de 0 año y medio, ¿no? Profe, ¿y usted ahora hablaba ahí alemán o inglés? Al principio empecé con inglés, después cuando aprendí, que me costó bastante, ¿no? Bueno, lindo Sí, país. parece remil difícil ese idioma. ¿Mm? Parece difícil ese idioma. Es complicado, ¿no? Pero lindo. Uno cuando lo entiende después ya lo va interpretando, ¿no? Bueno, acá Depende, dice... profe. ¿Perdón? Supuestamente el idioma más difícil es el español. Sí, el chino. Dice, una carga de ladrillos se está siendo alzada mediante una grúa a una rapidez constante de 5 metros por segundo. Pero a una altura de 6 metros del suelo se desprende un ladrillo. O sea que a los 6 metros se desprende un ladrillo. Describe el movimiento del ladrillo desprendiendo haciendo un gráfico de X en función de T. En realidad sería de Y porque estamos analizando un eje vertical. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el ladrillo respecto del suelo? ¿Sí? Porque el ladrillo está subiendo, vamos a suponer el caso del ladrillo con una cierta velocidad de 5 metros por segundo. Todavía cuando se libera está actuando a la velocidad inicial que le imprimió la grúa, pero luego se comienza a detener. O sea, estoy haciendo una gráfica de posición en función del tiempo, ¿no? Entonces llegará a una altura máxima todavía en su recorrido y luego comenzará a caer hasta que toque el piso, ¿no? O sea que... No está sonando el teléfono. Perdón un segundo, ¿no? Bueno, algunos de mis hijos se levantaron, gracias a Dios, y atendieron. Es probable, digamos. Le decía entonces, para nuestro gráfico de I en función de T, que es similar al que hice a la izquierda, tengo una altura de 6 metros, donde comienza el recorrido del ladrillo hasta alcanzar su altura máxima y luego comienza a caer hasta que se va al suelo, ¿no? Y me dan la velocidad inicial, 5 metros por segundo. Bueno, describe el movimiento del ladrillo desprendido haciendo un gráfico de X en función de T, algo aproximado sería esta situación. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el ladrillo respecto al suelo? ¿Cómo podemos calcular la altura máxima? Bueno, decirle que lamento, Marcelo, decirle a Luciana que después le subo el video y lo van a poder ver a la clase de hoy, ¿no? Profe, hay un montón que andan con problemas de internet. Sí, es, me imagino, no algo extraño, digamos, ¿no? ¿No le parece eso sospechoso? Es un complot contra la Comisión 4, profe. No sé, no creo, che. Esperemos que no. Ayer tuve mesa de final de física 2 y había un alumno que estaba en Concepción que me dijo que no iba a poder rendir, bueno, que se sentía mal y aparte que no tenía internet, ¿no?
No sé, había tenido muchos problemas de conectividad en Concepción. No sé si será el caso de algunos que estén por allá ahora. Bien, ¿cómo hacemos para calcular la altura máxima? Escucho propuestas. No sé, profe, usted es el que sabe. Si acabamos de hacer uno igual, ¿no? Estamos aprendiendo, profesor. Acá. Bueno, usted quiere que empecemos a correr y no sé ni caminar todavía. Bueno, vamos a analizar primero el tramo que le podemos llamar T1 hasta que logra la altura máxima, ¿no? Entre 0 y T1. Veamos las ecuaciones. Teníamos velocidad final igual a velocidad inicial más g por t. Tendría que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2g por delta i, el desplazamiento que he tenido. E i es igual a i1, que sería la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de g por t cuadrado, ¿no? Acá vamos a tomar g como 9,81 metros sobre segundo cuadrado y respecto a mi sistema de referencia sería negativo, ¿no? ¿Sería la última fórmula, profe? Veamos. Si analizamos todas las ecuaciones disponibles, de la primera, yo sé que la velocidad final cuando alcance la altura máxima, que estoy analizando en este tramo entre 0 y T1, la velocidad final será 0 metros sobre segundo, cuando alcance la altura máxima, ¿no? Entonces, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo g, la única incógnita es t, el tiempo, ¿no? Así de aquí sacaría el tiempo que le lleva a alcanzar la altura máxima. Una posibilidad, ¿no? Pero a partir de lograr t, después tendría que lograr i, la posición final o el desplazamiento que tenía. Si vamos por la segunda ecuación, yo tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo g, lo único que me falta es el desplazamiento. Entonces, de la segunda ecuación sale más rápido el desplazamiento. Y de la tercera ecuación tengo la posición, que se debería ser la final, que no la tengo. Es una incógnita. Tengo la posición inicial, tengo la velocidad inicial, tengo g, pero me falta el tiempo en el que alcanza la altura máxima, que no la conozco, ¿no? Entonces, de la tercera ecuación tengo dos incógnitas. No la puedo utilizar, en este caso, para un cálculo inicial. Y de la primera y la segunda sí las puedo calcular porque en una sacaré el tiempo y en el otro el desplazamiento, ¿no? Dependiendo cuál o qué punto me requieran, utilizaré una u otra, ¿no? Como pide la altura máxima, voy a calcular el desplazamiento, que es básicamente la diferencia de altura que he logrado. Entonces vamos con esta ecuación. Sería velocidad final al cuadrado es 0 metros sobre segundo cuadrado menos la velocidad inicial era 5 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 2 veces g, que es menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado por el desplazamiento que he tenido. Entonces, menos 5 al cuadrado me dará menos, no es menos 5 al cuadrado, sino que 5 al cuadrado con el menos adelante. Me da 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, dividido en todo este miembro que está multiplicando, lo paso dividiendo, me daría menos 9,81 por 2, 9,81 por 2 me da 19,62 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me da el desplazamiento, ¿no? Si hago el cociente, menos con menos, me queda más. Y 25 dividido en 19,62 me da 1,2742. Entonces, si empezó en 6 metros, la altura máxima serán los 6 metros más los 1,2742 metros. Estoy tomando de más decimales. Me da 7,27 vamos a tomar.
Ese sería el desplazamiento, ¿que no, profe? El desplazamiento era 1,27. La altura máxima le tenemos que sumar los 6 metros que tenía más el desplazamiento que ha tenido, que me da 7,27, que sería la altura máxima. ¿Está? Sí, profe. Comprendido. Comprendido. Ahora me preguntan en el C, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? ¿Cuál es su velocidad en el momento antes de chocar el suelo? ¿Sí? Si no, ya cuando choca contra el suelo queda en 0. Entonces, ya tenemos el tiempo que le... Bueno, no tenemos el tiempo. Podemos calcular el tiempo en esta primera etapa, que sería este 0T1, a partir de la primera ecuación. En la primera ecuación tenía 0 metros sobre segundo, porque estoy en la altura máxima. Va a ser igual a la velocidad inicial. Una pregunta. ¿Esas son las 3 fórmulas que se ocupan para caída libre? Sí. ¿Para tiro vertical? Sí, sí. Sí, sí. Listo, profe, de una. Gracias. Entonces, velocidad final es igual a 0. La velocidad inicial era 5 metros por segundo. G valía menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me da T, un T1, ¿no? Con lo cual T1 me queda 5 metros sobre segundo dividido en 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Me va a dar segundos. Dividido en 9,81 me da 0,59, o sea que vamos a tomar 0,51 segundos. Entonces, hasta que Profe, si los dos están en el 5 metros sobre segundo menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado, están en el mismo lado. Sería, ¿cómo hacen por qué uno pasa dividiendo y el otro no? Esto es muy fácil, chicos. ¿Puede ser o no? El 9,8. Acá en la ecuación esta me quedaría, si yo la escribo sería 0 igual a, no le voy a poner las dimensiones físicas, ¿no? 5 menos 9,81 por T. ¿Sí? O T1. Entonces, a 9,81 por T lo puedo pasar sumando. Al primer miembro me va a quedar 9,81 por T igual a 5. Y de ahí paso dividiendo 9,81, donde me queda que T es igual a 5 dividido en 9,81. Ah, de una. ¿Está? Profe, gracias. De nada. ¿Qué pasó con el menos del 9,81? Es lo mismo, Pablo. O sea, este menos que estaba acá, lo pasé sumando al primer miembro y cambió signo ahí, ¿no? Ah, no, el problema que tuvieron los alumnos de álgebra que me estaban preguntando es que no podían ingresar al cuestionario, a la conferencia Zoom. Pues le estábamos controlando con conferencia Zoom y el profe de práctica que me cargó la conferencia había puesto fecha de ayer. Y le había puesto que duraba 1 hora y media, o sea que ya estaba cerrada la conferencia, por eso no podían entrar. Se había confundido en el día. ¿Álgebra 1, profe? Sí, hay una sola álgebra, se llama álgebra y geometría analítica. Análisis matemático hay 2, hay un análisis 1 y un análisis 2. Bueno. ¿A usted le costaba análisis, profe, o no? Sí, mucho. Profe, el tiempo ese que calculó es el tiempo para llegar a la altura máxima, ¿verdad? Sí. Listo, 0,51 segundos. El primer tiempo. Luego, en la caída libre, que sería la segunda etapa, que podemos llamar un tiempo T2. Ya lo puedo calcular, digamos, con la de ecuación de posición, por ejemplo. Porque tengo la posición final que va a ser el piso, 0 metros. La posición inicial eran 6 metros. La velocidad inicial eran 5 metros por segundo. G lo tengo.
Y me queda una ecuación cuadrática en t, que sería sacar las dos raíces de una ecuación cuadrática, ¿no? Pero vamos a tomar otro camino. Entonces vamos por la caída libre. No sé quién me preguntó algo. BF siempre será igual a 0. Lucas, no, depende de la situación. O sea, vos considerás que yo estoy analizando primero este primer paso, que hasta que alcanza la altura máxima. Ahí la velocidad final sí vale 0 en el punto máximo, ¿no? Pero si yo analizo la segunda etapa, que va entre T1 y T2, que es la caída libre, la velocidad final no va a ser 0, porque va a ser un valor antes justo de tocar el piso diferente de 0, porque ya está cayendo acá en caída libre, ¿no? Depende del caso que estés analizando. De qué etapa de recorrido estamos viendo, ¿no? ¿Qué entró a hacer chato usted? ¿Que no se da cuenta? No. Ay, man, entró y toda la luz prendida. Bueno, silencié el micrófono, perdón. Bien, vamos por la caída libre. ¿Qué sucede en la caída libre? Básicamente cae de la altura máxima hasta llegar al piso, ¿no? Sí, no sé por qué voy a dejar la luz prendida. La altura máxima ya la tengo, ¿no? Que es 7,27 metros. Entonces lo que quiero calcular es el tiempo entre T1 y T2, que sería un delta T. O que le puedo llamar directamente T, en el que se produce la caída libre, ¿no? Entonces si vamos por las ecuaciones previas, la velocidad final no conozco. La velocidad inicial sí, porque vale 0. En la caída libre, en la altura máxima, tengo una velocidad inicial de 0. Voy a usar solo las dos ecuaciones, primera y segunda, ¿no? En esta etapa, la velocidad final no conozco, que es un momento antes que toque el piso. La velocidad inicial sí conozco, porque es velocidad inicial 0. Tengo G, y solo me faltaría T, que es el tiempo en la caída libre, ¿no? Entonces puedo plantear la primera ecuación, que sería la velocidad, perdón, tengo dos incógnitas acá, velocidad final y T, y no puedo encontrarla porque solo tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿no? La velocidad final al cuadrado no la conozco. La velocidad inicial sí la conozco. G conozco. Y acá delta I, que es la altura desde la que está cayendo, sí la conozco. Entonces puedo calcular la velocidad final. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2G. Acá voy a tomar el valor simplemente por el desplazamiento. No lo voy a poner signo negativo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento era de 13,8 a 0. Entonces si hago la diferencia de 0 menos 7,27, perdón, el desplazamiento es negativo. Y G también es negativa, por eso se vuelve positiva esta expresión, ¿no? Entonces tendría 2 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por el desplazamiento que tenía, que es 7,27 metros. O sea que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 por 9,81, que me daba 19,62 metros sobre segundo cuadrado por 7,27 metros. Perdón, ya me fijo en el chat, no sé qué me están escribiendo, ¿no? Entonces tendría raíz cuadrada de 19,62 por 7,27 me da 11,94 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad final, ¿sí? Bien, y teniendo la velocidad final, puedo sacar el tiempo de la primera ecuación. Profe, el desplazamiento no sería 1,27. No, o en este caso no, porque estoy calculando la caída libre. En la caída libre, que es la segunda etapa, estoy en la altura máxima y cae hasta el piso.
Y la altura Profe, ¿qué pasa con la velocidad inicial en la ecuación esa? Y la velocidad inicial vale 0. Estoy analizando el punto desde la altura máxima hasta que cae, ¿no? En la altura máxima la velocidad vale 0 inicial, porque alcanzó el punto máximo, se detuvo un segundito, ¿sí? Y comienza a caer. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. El tiempo. Profe, ahí dentro de la raíz esa, ¿cómo es el tema de porque uno está en metros sobre segundo cuadrado y el otro en metro? Bueno, cuando multiplique metro con metro me va a quedar metro cuadrado. Tenía segundo cuadrado en el denominador. Entonces tenía la raíz Por eso cuadrada. queda así simple, metro sobre segundo solo. Sí, me queda metro sobre Listo. segundo. De nada. Bueno, y cerrando, en la última ecuación, perdón, en la primera ecuación tenía velocidad final al cuadrado, que la tengo, igual a velocidad inicial, que la tengo, que es 0 metros sobre segundo en la caída libre. Puedo calcular el tiempo de caída libre, ¿sí? Era 11,94, yo reemplazo directamente los valores. Va a ser igual a 0 metros sobre segundo, que era la velocidad inicial, ¿sí? Por G, que la voy a tomar positiva, después le explico por qué, más 9,81 metros sobre segundo cuadrado por T. ¿Sí? Entonces voy a subir un poquito más. Despejo T acá. Como acá hay 0, va a ser directamente 11,94 y el 9,81 lo paso dividiendo. Metros sobre segundo dividido en 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Cancelo metro con metro, segundo con el cuadrado, y el segundo que está en el denominador pasa al numerador. Entonces me da 11,94 dividido en 9,81. Me da 1,21 segundos. Ok. El aviso de la luz prendida. Ok. Bien, entonces lo que hemos calculado ahora son el tiempo t, que va entre t1 y t2, que es de 1,21 segundos. Si yo lo analizo del gráfico original, ya había calculado t1 de la primera parte, que era 0,51 segundos, que era el tiempo hasta que alcanza la altura máxima. Y este tiempo t2, que hemos calculado acá abajo, perdón, que muevo un poquito rápido, el de 1,21 segundos es el tiempo que le insume la caída libre. Entonces el tiempo total sería los 0,51 segundos más 1,21. Me da 1,71 segundos. Es todo el tiempo que estuvo desde que se desprendió de la grúa hasta que llegó al piso. ¿Entendido? ¿Cuánto le puede llevar este ejercicio? 5 minutos máximo. A usted, profe. Profe, no se haga aquí el que Profe, no, ahí están que no se contestadas va a todas las llevar preguntas. 5 minutos. 5 minutos. Máximo, ¿no? No se puede terminar Profe, nada. ahí Sí, tienen perdón. contestadas todas las preguntas Creo que sí. A que ver. pedía. Sí, porque me dice en el apartado A describe el movimiento del ladrillo, cuál es la altura máxima, que le hemos calculado, que era 7,27 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Que sería los La velocidad 1,20. faltaría ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Dice cuál es su velocidad en el momento de chocar contra el suelo. Sí. ¿Cuánto tiempo Esa, tarda? ¿Cómo? el punto D, ¿cuál sería? La La velocidad velocidad al final que momento de hemos chocar contra el calculado suelo. en la caída libre. Esta velocidad. Listo, listo.
de 11,94. Y puedo sacar la cuadrícula, sí. Voy a subir el marco la primera mitad del análisis. Esta es la primera parte del ejercicio hasta que calcule T1. Y la altura máxima que era 7,27 metros. O sea que le insume 0,51 segundos en llegar a 7,27 metros, ¿no? Entonces, si quieren sacar captura. Ahora baje, profe. Y ahora la segunda etapa en la caída libre, que desde la altura máxima hasta que llega al suelo. Profe, ¿cuál era la frase que más usaba o decía en Alemania? Estoy cansado. Estoy muted. Bien, ¿está entendido? Aquí la frase que me van a usar ustedes, esto es más fácil que andar a pie. El tiempo total no es 1,72. Puede ser, no sé. A ver, es 0,51. Ah, sí, más 1,21, tienes razón. Me equivoqué acá. De 1,72 segundos. Era 0,51 más 1,21. ¿De qué ejercicio era ese, profe? Este era el 34. Toma un poquito de agua después. Profe, esas tres fórmulas las usaríamos básicamente para caída libre siempre. Sí. O sea, en realidad las fórmulas estas que le estoy mostrando es del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Digamos. La única diferencia cuando estén en una situación horizontal, digamos, es que hablan de X en lugar de Y y en lugar de G aparece una aceleración. Pero son válidas para movimiento rectilíneo uniformemente variado sobre un eje horizontal, que sería desplazarme sobre el piso o suelo, perdón, o movimiento vertical, que sea caída libre, tiro vertical, cambiando I y G en la caída libre, tiro vertical, y en el horizontal X y A, una aceleración cualquiera, ¿no? Si no, yo voy a Rusia, no. He visitado República Checa, Italia, Austria, bueno, todo lo que estaba cerca en Europa. Pero bueno, ustedes ya se van a recibir, van a trabajar de ingenieros y van a ganar buena plata y van a poder viajar por el mundo. Pueden tener un sueño. Profe, ¿no? ¿ha habido algún momento en su carrera en que usted estaba estudiando que le dio miedo, o que usted creía que no se iba a recibir o que no iba a llegar? Sí, cuando empecé a trabajar, digamos, en la última etapa y ya estaba trabajando y me costaba mucho estudiar, ¿no? Esa etapa me costó mucho. ¿Pero usted trabajaba con algo relacionado a la ingeniería o algo totalmente aparte? Cuando me estaba por recibir, trabajé de reparación, de mantenimiento de fotocopiadoras y duplicadoras digitales. Acá en Tucumán. Y ya después cuando me recibí me fui a Buenos Aires y empecé a trabajar en Siemens, en telecomunicación, en el área de venta. Sí, Ramiro, me parece muy interesante la idea tuya. O sea, hay muchas becas para estudiar en Alemania y no se
normalmente cuesta cubrirlas, digamos, porque poca gente estudia alemán. Y pueden estudiar alemán, creo que en la tecnológica hay, pero si no en filosofía y letras, en la quinta. Y yo estoy haciendo un curso de alemán en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho que está en las Muñecas, Muñecas es, entre San Juan y Santiago, ¿no? Sí, en la técnica 3 también tienen alemán, ciertamente. No sé, Ahí he ahora visto que hay en la UTN, dan cursos gratis de alemán. sí, tienes razón, también hay cursos de Bueno, alemán. es que también hay muchos manuales, al menos lo que es ingeniería mecánica, de que vienen en alemán los manuales. Exacto. Mucha maquinaria que viene de Alemania tienen los manuales en alemán, ¿no? ¿Ahí está bien, Franco, o un poquito más? Bien, gracias. Bien, al resto ya estamos en 9:50, vamos a cortar por ahora. Profe, no sabe la Este, vergüenza que me pasa mañana. ¿Por qué? Porque van a decir la nota del parcial en clase, en un área de clase, digamos. Ah, lo de matemática. Sí. Sí, ¿por qué vergüenza? Como dice Maximiliano, vergüenza lo va, ¿no? Y sí, Cada profe, uno pero tiene. imagina que diga, Moyano Pablo, 1. No, qué vergüenza, yo me retiro. Me desconecto de la clase. No, ¿por qué? Bueno, puede pasar, digamos, acostúmbrense que van a tener muchas más decepciones que situaciones lindas en la facultad porque van a estar estudiando. Y muchas veces uno no sabe, no entiende, y bueno, pueden tener malas notas, pero algo temprano. En definitiva, lo que tienen que tener es persistencia, o como le dicen en inglés, resiliencia, digamos. Tienen que tener un cuero duro y aguantar Disculpe, estudiar. profe. Sí, Disculpe, profe. Ya no soy de la asistencia. sí, hasta las 10 tiene para registrar asistencia. Bueno, ya varios compañeros se han ido desconectando, así que el resto, si quiere, se puede ir desconectando. Yo quedo hasta que terminemos mañana, al final, profe. ¿no? Dale. Hasta No, luego. profe. Nos vemos, profe, que Por tenga un buen favor, día. súbame la clase, profe. profe, así ve el principio, ¿puede ser? Sí, Por ya favor, lo le estoy pido. esperando. Hasta luego, Suba profe. todas las clases, profe, lo necesitamos. Y la de ayer